de las cosas que no la tienen, que no la tienen. Por lo tanto, si no la tienen, es como si usted pusiera $10 en una mesa de noche y que al cabo de los 2 meses usted abra la mesa de noche y vea $12. Esa irrealidad se ha compuesto, se ha incrementado como un elemento natural en el proceso económico. Y de ahí todas estas tergiversaciones de este mundo de los derivados financieros, que es a partir de una ilusión su incremento, y de tal manera que ese incremento destruye la producción real a costas de el papel sin valor, pero que adquiere valor por todos estos juegos matemáticos, todos estos juegos operativos de esta ingeniería financiera para crear valor de algo que no existe. Y de hecho la naturaleza de la crisis actual estriba en eso. Es más, si ustedes se ponen a imaginar al inicio de Wall Street, la bolsa que tiene ese poder manifiesto de las finanzas hoy, cuando llegó la crisis del 29 y del 30, la verdad era que la economía tuvo una caída del índice Dow Jones de 120 puntos. O sea, ni por acá uno pensaba en los puntos de ahora que vemos hasta 12.000 puntos. Y para que vean qué tan industrial es ese índice. Porque el índice Dow Jones era un índice que nació como un promedio de las grandes y más importantes empresas industriales de la época. Pero sin embargo, ese índice ha variado mucho con el tiempo y ya no es un índice industrial. Es un índice muy tercerizado, es un índice de servicio, es un índice muy especulativo. Y por lo tanto, imagínate hasta el tiempo de ahora, más o menos hasta los 90 casi, o sea, de 1899, 1898 que nace la bolsa de Nueva York, hasta el presente, pues el índice no llegaba a los 1000 puntos casi en el 85, 90. Pero sin embargo, con el apalancamiento de una serie de instrumentos financieros que se acumulan en lo que se llaman derivados financieros, que son papeles, que adquieren valor de ciertas cosas que simplemente los ingenieros financistas van creando juegos matemáticos para darle valor a algo que no adquiere valor. Pero eso no sería nada. Lo que pasa es que esto que no tiene valor, al adquirir valor, come lo que realmente vale la pena. Y entonces hemos llegado a esta etapa en el mundo donde el mundo tiene que darle, el sistema financiero tiene que darle 1 billón o 2 billones mensuales a estos grandes bancos, que supuestamente no pueden quebrar. Pero bajo esas condiciones estamos empujando al mundo a una crisis que cada vez viene escalando condiciones más duras por la forma como se empuja a las poblaciones a austerizarse con la única finalidad de que se puedan resolver los problemas de estos grandes bancos. Pero si nosotros tuviéramos una opción distinta, y esto sí lo ha dicho LaRouche muy claro, es decir, que hay que hacer una reorganización financiera general. Si quieren, puede ser un nuevo Bretton Woods, si queremos verlo en la perspectiva desde 1944 hasta la fecha, en la que sí hubo un manejo de las paridades monetarias, una valoración justa, pero se fue descomponiendo en la medida de que ciertas fuerzas económicas, principalmente vinculadas al sistema financiero, fueron pues socavando esa confianza para apoderarse y hacer de las finanzas y de las finanzas en términos económicos, del monetarismo, el determinante para el desarrollo de la sociedad. Esto obviamente ha repercutido muy, muy negativamente en el mundo en general.
El otro día el Banco Mundial informaba aquí que en América Latina, como algo total, como algo nuevo, ¿no? Que habían 135 millones de seres humanos que estaban por debajo del índice de pobreza, es decir, casi la mitad de los habitantes de Iberoamérica. Pero esto nosotros siempre lo hemos venido diciendo, en el sentido de que las políticas económicas, las orientaciones negativas para favorecer a un sistema monetarista y no a un sistema de desarrollo real de las economías, pues han llevado a esta situación. Y nosotros lo hemos dicho, porque fíjense, por ejemplo, si vamos a la historia de la enseñanza de las universidades, en la economía y estas áreas principalmente, nunca se estudió, por ejemplo, nadie se ha puesto a analizar con seriedad cómo una nación como los Estados Unidos, que fíjense, cuando ya en América hispana existía la primera universidad, todavía no se había fundado Nueva York, y sin embargo, por ciertas orientaciones muy correctas de los padres fundadores, Benjamin Franklin, y su George Washington, pero hay que hablar de un personaje determinante que es Alexander Hamilton, que impulsó, orientó y en ese tiempo enfrentó a los liberales de ese tiempo diciendo: no, nosotros necesitamos una política dirigista de Estado para alentar y desarrollar la capacidad productiva de una nación y tener un banco nacional que emita crédito, ojo, no moneda, emita crédito para apalancar el proceso productivo. Y resulta pues que en menos de un poquito más de un siglo, quizá, un poquito menos de un siglo, 1876, 1860, ya Estados Unidos se llegó a convertir en la primera potencia del mundo, a pesar de que los intereses británicos, principalmente, que no querían que existiera ese poder, pues a pesar de que ellos no querían y provocaron ese intento divisionista con la guerra de la secesión. Y en la guerra de secesión, pues quizás fue el logro de la gran capacidad de estos estadistas de ese tiempo, encabezados por Abraham Lincoln. Derrotaron al sur esclavista y Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del mundo. Este hecho es muy importante señalar, pero que nadie se ha puesto a estudiar por qué los Estados Unidos se volvieron la primera potencia en el mundo. Y si esa orientación, porque Estados Unidos ha recibido críticas muchas veces muy justas de una actividad imperialista y de socavar la independencia de otras naciones, pero ha tenido puntos muy importantes, personajes muy importantes que han contribuido a querer hacer ese logro, que Estados Unidos ayude para que los pueblos se desarrollen, como el caso del presidente Kennedy en última instancia, uno de los últimos. Entonces, esta situación nos da un antecedente crucial, pero ¿en qué universidad peruana, o en qué universidad norteamericana, o en qué universidad dominicana, o en qué universidad de cualquier parte del mundo se enseña esa experiencia de los 100 años de Estados Unidos, que se convirtió, y ese ejemplo, un poco más, digamos, unos 20, 30 años más, en un país como Japón, precisamente por esos contactos vitales de economistas vinculados a ese concepto de lo que se llama la economía americana, el concepto de una economía americana. Pechin Smith llega a Japón, y un país, un imperio en ese tiempo que era controlado por todos estos parásitos que se llamaban samuráis, pues le logró cambiar al emperador la visión, y Japón empieza a dedicarse a producir, y esta capacidad productiva de Japón los lleva que en menos, digamos, de casi al fin del siglo XIX, de los 1890 hacia adelante, que ya en poco más de 50 años, en 50 años Japón empieza a tener una capacidad productiva clave.
Y además, desde el punto de vista teórico, rompe el concepto de la división de la ventaja comparativa, porque la ventaja comparativa es una cosa tonta que se sigue enseñando en la universidad, en el sentido de que determina que pueden ser las materias primas o otros aspectos importantes para que un país económicamente se desarrolle. Pero no, lo que está demostrado competentemente no son esos. Esos factores pueden ayudar un poco, pero lo determinante es el desarrollo e incremento de su capacidad de innovación, de la NOES al término de la RUSH. Este concepto de la creatividad en nuevas tecnologías que repercuten en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la sociedad, en última, porque esos inventos científicos se van a reproducir y por lo tanto el hecho que se reproduzcan significa que hay un impacto social. O sea, aquí todavía yo me pongo así, no lo entiendo mucho, que creen, o sea, si tú no aplicas eso, entonces no puedes pretender después de hablar de un tema de inclusión social. Si la matriz, o sea, si las condiciones prevalecientes para el momento de desarrollar eso que los Estados Unidos hicieron, que los japoneses hicieron, los franceses en su momento lo hicieron, los alemanes lo hicieron, con Friedrich List como su principal ideólogo, pues aquí pensamos que la inclusión es un tema como que cae del cielo y que tú lo organizas. No, la única forma de desarrollar verdaderamente esto es como incremento productivo acelerado en la infraestructura, en la capacidad de producción y por otro lado, en la infraestructura, como estamos hablando, hay que incluir pues la capacidad científica, la capacidad educativa y todos los elementos que puedan permitir que en las comparaciones de una economía de tercer mundo hacia una de segundo mundo o una de primer mundo, pues se avancen por esas métricas. No la métrica del Producto Bruto Interno, porque la métrica del Producto Bruto Interno verdaderamente ya es obsoleta porque carga todo en la economía, entonces no puede definir qué es la parte productiva y qué no es la parte productiva, no le da importancia a eso, lo junta todo. Y eso causa una tergiversación y al final, por los modelos económicos que existen, no creo que exista en este momento ninguna economía con un PBI negativo. O sea, para estar más claro todavía que eso no funciona ni sirve para mucho. Por lo tanto, enfrentamos a una situación que puede crear confrontaciones más grandes por la forma como se está conduciendo, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que prácticamente actúa como un verdadero sirviente de los intereses de las finanzas y principalmente los intereses británicos, que son los que la controlan, pues quiere convocar conflictos. Primero quiso, o sea, con esto se han inventado, con esto de las revoluciones de color, han empezado a tumbar gobiernos para garantizar ciertos controles de sus propias fuerzas y han tumbado gobiernos y después no han podido componer y la crisis se ha menguado, pero tienen esa capacidad. La Revolución Naranja en Ucrania, y en Ucrania, dicho sea de paso, le han dado el poder otra vez a estas viejas fuerzas en torno a Stefan Bandera, que eran aliados de los nazis. Ellos dan el poder ahora, ojo. Y los acuerdos de paz de Minsk no se han resuelto porque esta facción es la que está rompiendo los acuerdos. Y hay una fuerza, una gran pelea a pesar de este acuerdo de Minsk en la que el presidente Hollande de Francia y la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, empujaron, porque ellos se dan cuenta el peligro que ponen a la paz mundial y principalmente en un ambiente donde de armas nucleares, que escalar a una posición así sería poner en riesgo a la humanidad. Entonces yo creo que definitivamente en la economía hay que pararse y decir, bueno, es el momento de regular la economía en el sentido de que primero el sistema financiero hay que reorganizarlo. Tenemos que eliminar toda esa facción que tiene que ver con la especulación. Hay que aplicar otra vez esa importante ley que en el año 1933 el presidente Franklin Delano Roosevelt
organizó en Estados Unidos para confrontar precisamente a estos banqueros especuladores, que es la Glass-Steagall. Esta Glass-Steagall que tenga la naturaleza de dividir a la banca sana, o sea, la banca comercial real de esa banca especulativa, de esa banca Drácula, que nos ha sometido acá a todos los países a una situación difícil. Esta es una condición primordial. O sea, ese control, esa división de la banca, una banca especulativa frente a una banca sana, una banca que usted vaya y guarde sus ahorros, solicite un dinero y regulada obviamente en un sentido, porque si ya deja de creerse que el dinero por sí mismo vale, entonces pues el dinero lo han convertido en una mercancía que mientras más utilidades sacan, quieren mantenerlo. Pero esto hay que reordenarlo. No va a haber un control del Estado de eso, pero si tú regulas, pues el Estado tiene que convertirse en gran organizador para alentar la inversión privada en campos prioritarios. Primero, que todo falta por hacer en el mundo. Faltan hospitales, faltan colegios, faltan carreteras, faltan producción de todo. Y eso es inacabable. O sea que el mundo tiene que enrumbarse hacia un proceso de desarrollo acelerado en todas las áreas para poder sostener a estas 7.000 millones de seres humanos a un salto superior, productivo y con justicia social. O sea, no hay otra forma de alcanzar eso. Mientras sigamos siguiendo las recetas de los burócratas del Fondo Monetario o de los burócratas del Banco Mundial, o todos estos equipos de burócratas que son chupasangres de alguna manera porque no resuelven nada, pues yo creo que es bueno ya referirse a estos temas de la mejor manera, en el sentido de que necesitamos una reforma, un nuevo orden económico internacional sostenido en el desarrollo de la capacidad productiva de los individuos, de los seres humanos, y desplazar todo lo que es especulación financiera al basurero de la historia. Gracias.